Buen día amigos de América Latina, les habla Adolfo Manaure, director editorial de The Standard CIO. Y bueno, hoy estoy muy contento de llegar ya a la sesión de cierre de lo que han sido estas jornadas digitales sobre el futuro del trabajo y el uso de la inteligencia artificial en la transformación de modelos laborales en América Latina. Ha sido toda una ruta súper interesante la que nos ha tocado vivir esta semana y queríamos de alguna manera asentar el cierre con una perspectiva que me parece súper interesante. Y para ello hemos invitado a Marisa Cruzado, fundadora y CEO de IA Más Igual. Marixa, bienvenida. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, Marixa, impulsa un proyecto junto a su equipo, un poco donde se está dedicando a la observación y auditaje del uso de los algoritmos de inteligencia artificial en el contexto de la gestión de los recursos humanos. Y un poco, antes de comenzar a preguntar o ir con las preguntas específicas, Marisa, quería que nos contaras un poco el concepto que ustedes están desarrollando detrás de IA más igual. Pues sí, bueno, os intento resumir. Muchas gracias, Adolfo, por darme esta oportunidad de hablar de nuestro proyecto la verdad es que nos apasiona y yo creo que me lo vais a notar cuando me pongo a hablar de ello, ¿no? A ver, IA más igual es un proyecto de innovación social, ¿vale? Está desarrollado a través de el área de innovación social de la Comunidad de Madrid. Y está financiado con fondos Next Generation, ¿vale? A través del Plan de Resiliencia y Recuperación del Gobierno de España. Es decir, tenemos un presupuesto, una subvención concedida por la Unión Europea para el desarrollo de este proyecto, ¿no? Y lo que estamos haciendo es, de manera empírica, analizar qué es lo que está ocurriendo con las herramientas que están soportadas en inteligencia artificial y que se aplican a diferentes procesos de recursos humanos a lo largo de toda la vida de la experiencia empleada, es decir, desde la selección del talento hasta pues, la formación, clima laboral, cultura, absentismo, todo lo que consideréis hasta la desvinculación, ¿vale? Entonces, analizar estas herramientas que se están utilizando para optimizar estos procesos y ser más eficientes y definir de qué manera los sesgos inconscientes que puedan estar en los datos se están integrando en esos modelos y están pudiendo generar un funcionamiento que lo que termine produciendo es un retroceso en los avances de diversidad e inclusión que en Europa, bueno, pues tanto hemos trabajado por conseguir, ¿no? Entonces, el proyecto es esto, es un análisis de herramientas con el objetivo de definir estos modelos, cómo se integran, determinar si está habiendo esta afectación a los procesos de inclusión y de diversidad y con todo ello elaborar un libro blanco que presentaremos digamos, recomendaciones para un futuro modelo de certificación de algoritmos en este ámbito, que no sé si la audiencia conoce, pero que en el ámbito del RIA, del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, es una de las exigencias, ¿no? Que es desarrollar estos modelos de certificación sobre todo para los ámbitos de uso de alto riesgo, como es en este caso el mercado laboral. Y eso es un poco en resumen el alcance del proyecto. Correcto, te agradezco mucho el enfoque porque un poco la justificación para esta invitación está justo allí. España en el contexto específico y la Unión Europea en el contexto general va unos cuantos pasos adelante en el diseño de políticas en el pasado de protección de datos y en torno a tendencias como la inteligencia artificial en la intención de establecer un marco regulatorio que de alguna manera nos proteja del abuso. Vamos a ver si el contexto geopolítico, tal como se viene presentando, nos deja seguir avanzando en ese sentido. Pero a partir de lo que ha sido esta experiencia empírica, Marixa, perdón, ¿cuál han sido los principales hallazgos que tienen en cuanto a los riesgos de exclusión que plantea la inteligencia artificial? Pues mira, en el ámbito del mercado laboral, lo primero que nos encontramos fue que a pesar de que, por cierto, muchos medios de comunicación, este caso es una llamada de atención, ¿no? A un medio de Sí, 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 comunicación. sí. Pues los medios de comunicación hablaban en España del impacto que estaba teniendo el uso de inteligencia artificial en estos ámbitos, ¿no? En el ámbito de recursos humanos. Cuando empezamos a trabajar, lo primero que nos encontramos es que el calado no era tal. O sea, no había tantas empresas que estuvieran aplicando inteligencia artificial a estos procesos, ¿no? Sí que es verdad que, digamos, en los procesos
de mercado, ¿no? Los procesos de venta, de búsqueda de clientes, de marketing, etcétera, sí se está utilizando. En el ámbito de recursos humanos, no. Esto, a ver, el proyecto lo iniciamos en el verano del 23, todavía no se había aprobado el reglamento europeo, que se aprobó el año siguiente, en el 24, y por lo tanto, bueno, la primera impresión es esta, o sea, el primer aprendizaje fue, vale, estamos todavía a tiempo de hacer cosas porque el mercado no está para nada maduro. El segundo gran descubrimiento es que en nuestro enfoque tenemos que tener en cuenta primero a los desarrolladores y luego a los usuarios, porque además el reglamento de inteligencia artificial, el europeo, exige, o sea, impone competencias a desarrollos y usuarios y también impone sanciones a desarrolladores y usuarios. Por lo tanto, en el análisis de nuestro proyecto estamos trabajando, por un lado, con empresas desarrolladoras de tecnología y por el otro lado, con usuarias, ¿no? Con tipologías distintas, porque las grandes empresas, por ejemplo, tienen recursos para ser propios, o sea, desarrolladores propios y hacer sus propios trabajos, ¿no? Con los departamentos de tecnología, pero las medianas y las pequeñas, como es principalmente el tejido empresarial español, pues tienen que recurrir a proveedores externos y por lo tanto trabajar con ambos ámbitos es interesante. El tercer gran descubrimiento es que todo lo que es referido a colectivos desfavorecidos. Podemos hablar de discapacidad, violencia de género, ex reclusos, no sé, cualquier colectivo que defináis, incluso por factor, excepto por factor género y edad, que eso sí que está muy trabajado. Todo el resto de información sensible, digamos, está desaparecida de los datos. Primero, por la ley de protección de datos, y por lo tanto, para la inteligencia artificial en el ámbito laboral, todos estos colectivos son un agujero negro, no los tiene en consideración, son anomalías para estos modelos porque no están incluidos en los datos. Ten en cuenta que la normativa laboral no permite a una empresa identificar a personas pues, por su discapacidad o personas que yo qué sé, son víctimas de violencia de género, en fin, estos datos no se recuperan por la ley de protección de datos, no están incluidos en el Big Data, por lo tanto, no está. Entonces, ese es el siguiente gran descubrimiento que hemos hecho, ¿no? Y sobre eso estamos trabajando en busca de soluciones para ese agujero negro que hay, ¿no? Y Correcto. luego, Perdona que sí, te interrumpa porque acabas te de mencionar interrumpo, te un interrumpo. elemento valiosísimo, porque al pensamiento pragmático diría, bueno, si no se le da relevancia al carácter vulnerable de un ser humano en un proceso de selección, estamos siendo más abiertos y democráticos que nunca, ¿no? ¿Cómo pudiésemos contraponer ese argumento? Claro, pues mira, te voy a poner un ejemplo y perdonadme porque tengo un catarro terrible. Te voy a poner un ejemplo que nos pasó con el tema género, pero que es ilustrativo, ¿no? Efectivamente, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? Pues lo que tú has dicho, ¿no? Puesto que el género o la edad, que son, digamos, los dos datos demográficos que están más trabajados, ¿no? En temas de diversidad, pueden generar una desigualdad, no los contemplamos en el uso del algoritmo, ¿vale? Entonces, nos podemos analizar un algoritmo que lo que trabaja es o sea, predice fuga de talento en la organización. Es decir, con una fiabilidad brutal, te dice qué personas se te van a ir de la organización en los próximos 3 meses. Y acierta, ¿vale? Es decir, señala a las personas y se van. Entonces, en el entrenamiento del modelo se definen pues, una serie de parámetros, ¿no? Pues, que inciden en que una persona tome la decisión de abandonar una compañía. En España, por ejemplo, una de las variables que se introduce es la distancia del centro de trabajo al lugar de residencia, ¿no? Pero en ese mismo análisis de datos demográficos se excluye el factor género por lo que estamos hablando, ¿vale? En España, las mujeres somos las más afectadas por la distancia al centro de trabajo, puesto que nos ocupamos del cuidado, por lo tanto, la distancia al centro de trabajo es un elemento clave para nosotros para determinar si seguimos o no en una compañía. Luego, el dato distancia asociado al de género es fundamental si queremos obtener un buen rendimiento del algoritmo y no se está teniendo en cuenta. Luego, ese modelo funciona bien. Hmm. Entonces, el contrapunto, ¿no? Y os pongo otro ejemplo. En el ámbito de la discapacidad, trabajamos, una de las empresas con las que estamos trabajando es una entidad que trabaja con el colectivo de personas con discapacidad, ¿vale? En España es una importante fundación que se dedica a estos temas y han desarrollado un algoritmo de selección precisamente con
todos los datos demográficos a la inversa, es decir, como su población de empleados todos tienen discapacidad, pues han preparado un algoritmo para, ante todo, promover empleo en el ámbito de la discapacidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al trabajar el modelo de esta manera, el resultado es que como la inteligencia artificial realmente no es tan inteligente, termina por confundir, por ejemplo, como elemento necesario para ocupar un puesto de trabajo, imagínate, de visitador médico en una zona geográfica amplia en la que tienes que conducir, el carnet de conducir. Y entonces determina que una persona invidente puede acceder a ese puesto de trabajo. Claro. Esto es lo que está pasando con el tema de los datos, ¿no? En un ejemplo en positivo y en otro, digamos, en negativo, pero es la misma problemática. En la actualidad, y no desde una perspectiva técnica, estos modelos de lo que tú me estás hablando vienen asociados a una adquisición de software de recursos humanos. Son cosas que se desarrollan a la medida. Quiero saber un poco cómo se desarrolla esta industria en torno a la selección de recursos humanos. Pues mira, hay grandes proveedores, principalmente norteamericanos, Sí, ¿vale? Que son los Microsoft, SAP, Workday, por ejemplo, ¿no? Que son los que más proveen de servicios para recursos humanos, ¿no? Y son herramientas, sobre todo, a los procesos administrativos, ¿vale? Fue por donde empezó. Sin embargo, cada vez más están evolucionando esas herramientas hacia medir otro tipo de resultados. Por ejemplo, al clima laboral, cómo mm, medir el clima laboral de una organización o cómo definir el engagement de un empleado respecto a la cultura organizativa, por ejemplo. O temas relacionados con carrera profesional, es decir, utilizan inteligencia artificial para diseñar itinerarios de formación, ¿no? correcto. Entonces, estos son normalmente proveedores externos. Las grandes empresas bueno, pues pueden estar haciendo desarrollos propios, pero claro, esto es más limitado porque al final, si para cada ámbito o para cada proceso de recursos humanos tienes que desarrollar una tecnología, a veces te viene mejor contratar tecnologías que ya vienen paquetizadas, ¿no? Y que te dan diversos servicios, ¿no? Y luego las medianas y las pequeñas, desde luego, lo que recurren a estos grandes proveedores, ¿no? Que son, como te digo, principalmente norteamericanos, aunque ya hay algunos para cosas muy concretas que sean, por ejemplo, españoles. Claro, efectivamente. Y desde otro punto de vista, Marisa, em, las empresas en España, de alguna manera, están pensando en la relevancia de un modelo ético e inclusivo de reclutamiento, o estamos todavía, no sé, como con el teletrabajo que sin pandemia no hubiese llegado jamás. Pues la verdad es que no, no están en esto. La verdad es que no. No está en esto nadie. No Ok, están los desarrolladores, por supuesto, y no están los usuarios. No están porque la respuesta rápida es la que hemos dicho al principio, ¿no? Es decir, bueno, como son factores de discriminación, no los incluyo, no los tengo en cuenta, yo no los tengo en mis datos, no los estoy analizando, pero eso no está solucionando el problema. claro. Eso lo que está haciendo es hacer un abismo todavía mayor para el acceso a estas personas, ¿no? Porque, no, porque en cuanto la inteligencia artificial detecta alguna anomalía en un currículum, directamente lo que hace es descartarlo, porque es una Descartarlo. anomalía, Ujú. es descartarlo, ¿no? Entonces, la siguiente propuesta que hacen a veces las empresas es, bueno, no, pero nosotros hemos hablado con los desarrolladores y les hemos dicho que, que digamos, que toquen este factor demográfico y que tengan en cuenta, pues imaginamos, el factor género, que le den un poco de peso. Claro, pero ese poco de peso, eso, ¿quién lo determina? ¿Quién lo define? ¿Quién tiene el conocimiento para definir qué peso tienes que tener o ponerle a un dato dentro de un modelo algorítmico para que no se te vaya de madre? Es decir, ¿esto cómo lo Claro. estamos haciendo? ¿No? Por eso nosotros lo que estamos trabajando es con un grupo multidisciplinar de expertos, donde tenemos abogados, filósofos, expertos en ética, en recursos humanos, en derecho, en fin, que nos van, digamos, afinando cada uno desde su perspectiva. Todo lo hay que tener en cuenta. Y la conclusión, Adolfo, para nuestra desgracia, es que en Ujú. este caso concreto de la inteligencia artificial aplicada al mercado de trabajo es tan complejo que nos vamos encontrando con nuevos frentes, ¿no? Sobre los que hay que tomar decisiones y sobre los que tenemos que definir cómo actuar,
que está haciendo del proyecto que en principio parecía como muy claro, pues lo está amplificando, ¿no? Y digamos que estamos descubriendo un montón de cosas que hay que tener en cuenta y que yo creo que la certificación o hipotética certificación se alargará en el tiempo. No, no va a poder ser tan rápida como esperamos, la verdad. Correcto. Quiero recordarle al grupo de la sesión que, bueno, que el canal de chat está abierto para cualquier pregunta dirigida a Marisa que nos está acompañando en esta sesión de hoy. En este contexto que planteas, yo tenía previsto una pregunta que ahora me da como un poco de vergüenza hacerla, que era qué recomendaciones se le podían dar a las empresas para de alguna manera superar este gap que supone una inteligencia artificial un poco caja negra en torno a ciertas variables de inclusión. Entonces, si quieres la vemos con penita y te planteo entonces desde el punto de vista del juego institucional Sí, pudiésemos entonces atisbar un futuro cercano donde de alguna manera sea una normativa la que de alguna manera le ponga, como decimos los venezolanos, juicio a los procesos de selección. Lo digo porque al final es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la protección de datos. O sea, al final han sido medidas coercitivas por parte de los entes gubernamentales los que han puesto orden en estas distorsiones y bueno, y es un contraste justo con los países que no lo hacen, ¿no? Donde se abusa de la privacidad de sí. la información. ¿Cómo lo ves? Claro, a ver, aquí efectivamente, en Europa por lo menos, esta es la línea de trabajo. O sea, en Europa vamos por esta vía. Lo que ocurre es que, claro, nos encontramos ante el dilema de que regular siempre frena Innovación. la innovación, el desarrollo, la productividad, la competitividad en este caso, ¿no? Y fíjate que hay como, ahora mismo, y supongo que lo habréis tratado, como tres focos, yo creo, de trabajo ahora mismo y yo creo que ninguno nos da respuesta a esta pregunta que tú planteas, ¿vale? Porque por un lado está todo lo que se está haciendo en el mercado asiático de desarrollos de tecnología, sobre todo inteligencia artificial, con un enfoque dirigido al control de la persona, a catalogar a las personas para un control sociopolítico de la ciudadanía, ¿no? Que es lo que está pasando en China, con estas herramientas que tienen y que te dan una serie de puntos en función de tu trayectoria vital y de las cosas que haces en tu día a día y te posiciona para luego tú poder acceder a ayudas o incluso, imagínate, te ponen en un puesto o en otro para recibir un órgano, ¿no? En una operación en función de estos puntos, ¿no? Y con quién te relacionas. Y esto va todo por vía vigilancia, etcétera, ¿no? Con identificación biométrica de las personas, etcétera. Esto es una vía de trabajo que imagínate tú ahí, estamos hablando de regulación, si se están saltando los derechos humanos ya de punto Sí, de sí, sí. partida. Darwinismo Tenemos absoluto, sí. el otro lado del mundo con Estados Unidos a la cabeza, que es un poco lo mismo, solo que con un enfoque absolutamente comercial y económico. No es tanto el control sociopolítico, sino el control económico, es decir, al final las desigualdades ahí vienen por el uso que se está haciendo de estas herramientas para generar consumo y por lo tanto, por ejemplo, cuando tú tienes una posición económica concreta, pues te llega una publicidad concreta y se te ofrecen unos servicios concretos, ¿no? Pero también si tienes otra posición, pues se te puede denegar un seguro de vida, un seguro de salud, conceder una hipoteca, en fin, se te está gestionando por tu nivel económico en base a unos intereses puramente crematísticos, ¿no? De las empresas que controlan este sector, nos siguen catalogando igual, pero con otro objetivo que es el de generar riqueza para unos cuantos, ¿no? Y en medio está Europa, que en esto de la normativa y de la regulación, intentando proteger un poco lo que nos da nuestra identidad, ¿no? Que son los derechos humanos, etcétera, estamos regulando, pero al mismo tiempo existe un cierto temor a esa pérdida de competitividad en un entorno tan global en el que la inteligencia artificial está demostrado que es muy eficiente. Entonces, ya me gustaría tener una respuesta. Nosotros en Europa, de momento, desde las instituciones, se sigue por esa vía, pero imagina que todavía no tenemos muy claro si hay que ir por la vía de la autocertificación, que son unas líneas de trabajo que, por ejemplo, desde el Ministerio de Digitalización del Gobierno de España se está trabajando, ¿no? Pero claro, una autocertificación, ¿qué garantía tiene para el usuario? Que también tiene responsabilidad, ¿no? Según el Claro. RIA.
Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando en la otra línea, es decir, la certificación por un tercer organismo, por un organismo certificador que desarrolla una norma UNE o una norma ISO, que son las que Eso iba a decir. trabajamos aquí en Europa, claro, pero habrá que hacerlo por ámbito de actuación, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea y el catálogo que ha hecho de niveles de riesgo de las diferentes inteligencias artificiales por ámbitos de uso, pero no va a valer un modelo de certificación para todo. Esto es como en España tenemos la ITV, que es la Inspección Técnica Ya, de Vehículos. Nosotros aquí no es lo mismo la ITV que pasa un camión que lleva, yo qué sé, el gasoil, transporte de que un mercancías. autobús de transporte, ¿no? O Claro. un coche o un vehículo. Entonces, Ujú. en la inteligencia artificial creo que deberíamos de ir por esa vía, ¿no? Una certificación, pero ajustada a los diferentes modelos de uso. En un ejercicio bastante ingenuo, casi naif, digamos, ¿qué recomendación podríamos darle a los equipos de recursos humanos? Porque hay muchas organizaciones que han hecho bandera de igualdad de género. Hay países donde, por ejemplo, la gente con cierta carácter especial en cuanto a su movilidad también tienen aperturas al campo laboral. Em, pero la verdad es que como modelo, la inteligencia artificial es una caja negra difícil de Mm, parametrizar. Entonces, que de cara a que hay programas que sencillamente hacen un cribado de 3.000 candidatos y me dan los 15 que se parecen a mi parámetro, ¿cómo impulsarlos a que no cometan errores de sesgo? Mm. Pues mira, yo creo que hay tres claves que pueden tener en cuenta y que son fáciles, ¿eh? O sea, aquí nadie tiene que aprender a programar, ni nadie Ya, tiene que aprender a desarrollar un algoritmo. El primer parámetro sería formarse. Hace correcto. falta una formación básica para entender muy bien cómo funciona nuestra cabeza, qué son los sesgos en inteligencia artificial. En fin, no buscar formación técnica, sino formación que me ayude a entender ¿qué conocimiento tengo que tener yo para utilizar la inteligencia artificial como un copiloto de mi desempeño profesional? ¿No? ¿Cómo Ok. puedo encontrar herramientas que me faciliten mi trabajo, pero en la que siempre la toma de decisión la tengo yo como usuaria? Que la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta, no lo olvidemos, entonces me tiene que ayudar a trabajar. El segundo parámetro es si tienes poder de decisión de compra dentro de tu organización, en un departamento de recursos humanos, por ejemplo, debes de aprender a preguntar a tu proveedor. ¿Qué preguntas tienes que hacerles para tener tú la certeza de que la herramienta que estás adquiriendo, primero, está preparada, tu empresa está preparada para su uso? Es decir, he pasado por una gobernanza de datos, tengo un modelo de gobernanza de datos adecuado, mis datos están bien etiquetados, etcétera. Y luego, además, pues esos datos dónde van a estar almacenados, en la Unión Europea o fuera, con qué datos se ha entrenado ese modelo, si responden a mi cultura corporativa o mi cultura de país. En fin, hay una serie de preguntas básicas que hay que saber hacerle al proveedor de tecnología para entender si lo que me está vendiendo realmente es útil para mi organización o no. Y la tercera parte es que en todo este proceso lo que tienen que crear son equipos multidisciplinares, interdepartamentales, ¿vale? Donde esté compliance si lo tienen, o un asesoramiento jurídico si no lo tienen, o buscar, porque se están creando ahora grupos expertos multidisciplinares como el que tenemos nosotros, ¿no? Que te ayudan a determinar pues, este tipo de cuestiones a la hora de tomar una decisión de implementación de una herramienta. Esas serían mis tres recomendaciones. Correcto. Es transversal a todos los mercados de América Latina en la preocupación de las organizaciones en torno a los modelos de sostenibilidad, quizás Ajá. equivalente a lo que se ha vivido en Europa hace 5 años o algo así. Este enfoque que estás planteando se puede ensamblar dentro de estas políticas de sostenibilidad de los negocios, de las organizaciones. Bueno, por supuesto, en los ODS y en los SG están recogidos, entre otras cosas, el tema de los derechos humanos, del Entiendo. acceso igualitario al mercado de trabajo, los temas de diversidad, están recogidos ahí, ¿no? De cuanto a otros temas, ¿no? De sostenibilidad financiera, por ejemplo, ¿no? Que es otro de los ámbitos que se recoge, o la medioambiental, que imagino que Ujú. también está en esto, sí que es cierto que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Aquí, en el tema medioambiental, qué decirte, porque al final todo esto de los datos nos está costando Sí, muchísima agua y recursos. muchísima energía, muchísimos recursos, ¿no? De mantenimiento.
Ujú. pero es hacia el mundo que vamos. Entonces, entiendo que en Sudamérica tenéis, en Latinoamérica tenéis un ámbito muy importante de trabajo transversal, efectivamente, y bueno, el problema está, yo creo, en la selección de las herramientas. Y antes de todo, yo no sé cómo están las empresas en territorio tan amplio que, Sí, en fin, es muy difícil generalizar, sí. ¿vale? Pero en España uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en el ámbito laboral es el tema de los datos, de cómo están etiquetados y porque en las empresas los datos de recursos humanos son datos forenses y Mm. además no están bien organizados, digamos, están distribuidos, es decir, la parte de formación tiene los datos de formación y de los interiores formativos, pero luego hay una parte administrativa que tiene las nóminas, que tiene, ¿no?, los paquetes de retribución flexible y todas estas cosas. Luego hay otra parte a lo mejor que lleva los temas soft, lleva cultura y lleva, ¿sabes?, responsabilidad social corporativa, entonces tiene otros datos ahí, ¿no? Entonces, esa integración de datos previa a utilizar inteligencia artificial en cualquier ámbito es fundamental. Imagino que en medio ambiente puede pasar lo mismo. Y supongo que en otros ámbitos también, ¿no? Entonces, el tema de los datos es el primer trabajo que hay que hacer, ¿no? Ponerse a ver cómo están los datos organizados y desarrollar un modelo de gobernanza de datos adecuado para el uso que se vaya a dar de la inteligencia artificial. Bien, Marisa, en los últimos minutos que nos quedan de conversación, no sé si ustedes cuentan como con algún canal de acceso a información justo para poder testear o tener contacto con toda esta lógica que están desarrollando en torno al cuidado de la equidad dentro de los algoritmos, o si tienen alguna iniciativa de formación pronto, no sé. Sí, mira, tenemos, bueno, lo primero nuestra página web, que es iamasigual.eu, que ahí tienen toda la información, tenemos un blog periódicamente y vamos subiendo toda la información correspondiente, tenemos una newsletter a la que la gente también se puede suscribir si tiene interés, toda nuestra comunicación es en castellano. Sí, Así que bueno, si tienen interés, ahí lo tienen. Luego, en el ámbito del proyecto, hemos desarrollado una red de embajadores de ella más igual, donde estamos intentando localizar voces que quieran ayudarnos a difundir este mensaje de la importancia, ¿no?, de una visión ética de la inteligencia artificial. Y ya adelanto además que ya hay una nueva generación de inteligencia artificial que viene aprendiendo sola, de la cual yo no tengo ni idea, estoy intentando enterarme y que eso será el siguiente paso que daremos, ¿no?, de definición de cómo actuar ante esa nueva evolución, ¿no?, que está haciendo la inteligencia artificial. Y luego tenemos a partir de la semana que viene, a través de la página web, hemos desarrollado un itinerario de formación, un campus formativo gratuito con unas nociones básicas de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? De ok. entender un poco normativa europea, muy básico. Esta no es para técnicos ni es para expertos en derecho, no, no, no. Es un baño de conocimiento, entendemos que esencial para empezar a trabajar en estos temas, ¿no? Entonces hay un módulo de ciberseguridad, otro de inteligencia artificial y sesgos, otro de normativa, como digo, en fin, encontrarán ahí varios módulos muy interesantes y son gratuitos, con lo cual, bueno, pues pueden trabajar si les interesa en esa línea, ¿no? Y tendremos nuestro libro blanco que publicaremos y difundiremos a partir del mes de junio, porque el Excelente. proyecto termina el mes de junio de este año, o sea, nos quedan 4 meses de proyecto y lo difundiremos y esperamos organizar un evento potente en el segundo semestre del año que haremos también en streaming y el que, bueno, os haremos llegar información por si a alguien le interesa asistir a este evento, ¿no?, que intentaremos sea diferente. Muy bien, muy bien. Marisa Cruzado, fundadora y CEO de IA Más Igual, quiero agradecerte muchísimo este tiempo y la posibilidad de abrirnos un campo de conversación que en el caso concreto de nuestras realidades en América Latina apenas comienza a explorarse. Que te deseo un excelente fin de semana y que bueno, mucho éxito para el proyecto. Gracias. Yo creo que estamos ante una revolución humana Sí. y no una revolución tecnológica, y por eso es importante poner a la persona en el centro del algoritmo si queremos que la inteligencia artificial sea un vehículo de desarrollo para nosotros, ¿no?, y que nos facilite y nos mejore nuestra calidad de vida, pero que nunca nos sustituya y muchísimo menos nos destruya, ¿no? No, no pensemos en Y que es un mucho menos nos Terminator, por reemplace. favor. No, yo espero que no. Exactamente, Te agradezco mucho por tu exactamente. tiempo. A todas las personas que nos han acompañado, les doy las gracias por este apoyo durante esta semana. Como siempre, estaremos compartiendo la edición de este video por correo electrónico. Además, haremos una reseña editorial en nuestra página web. A todos.
y todas feliz fin de semana. Nos vemos en una próxima oportunidad, Marixa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Chao.